Vamos a continuar con este programa, Revista 110 Agropecuaria. Quisiéramos agradecer a la persona que nos llamó ahorita, porque es lo que dice el doctor, esto es un modo de vida, esto no es un programa. Y la gente ha interactuado mucho. Darle las gracias a Curi, que nos llamó, Enrique Curi, un amigo que Enrique, que nos llamó para decirnos algo con respecto al trato, pero es muy largo y lo vamos a hablar ya personal. Lo vamos a invitar un día de esto para que él conoce toda esa por el área de Barahona. Y queremos también agradecer a la persona que nos llamó para decirnos que el queso frito no se come crudo, que es el queso de freír, que yo debí decir. Cuando una gente se ocupa de hacerte una corrección así es porque te tiene aprecio, pues si no te tiene aprecio te dice déjalo ahí que siga. Es el queso de freír. Y en ese punto voy a querer ampliar un poquito el tema en el sentido de que hay que darle la atención debida. Yo recuerdo que siempre cuando estaba Wilson aquí hablaba de ese tema y es que eso me llamó mucho la atención y yo también lo sabía, pero aquí hay cosas que uno las sabe y que no se dicen, que no se hablan. Pero uno tiene que hacer su aporte a que la ciudadanía y los que escuchan a uno tomen decisiones correctas en función de razonamientos correctos. El queso, la mayor parte de leche que se procesa aquí, la hacen los productores de leche, productores pequeños de leche, desde tiempos inmemoriales. Bueno, con decirle que cuando yo tenía 8 o 9 años, lo que más me encantaba ir donde los abuelos míos, era para ir en la tarde, cuando sacaban el queso puesto del día anterior o al mediodía, para comer la orilla del queso. La orilla eso era un molde de madera, no hecho con cierta exactitud, y entonces cuando le ponían las pesas, que normalmente eran piedras, o sea, un lazo con una piedra que a veces aparecían con un hueco en el centro para amarrar el lazo, y otras veces lo ponían encima de una tabla, se ponía en prensa. O sea, el queso se cortaba después que se ordeñaba en la mañana, se le echaban unas pastillas, recuerdo yo. Luego entonces habían alguna gente que comenzaron a cortarlo con cuajo de leche, o sea, con una parte de lo que le llaman cuajo, que lo tienen en el mondongo la vaca. Y metían esa leche, se cortaba. Cuando se cortaba, se botaba el suero, mejor dicho, no se botaba, se echaba en unas yaguas. Y ojalá, haciendo turismo interno un día de esto, vamos a una fabriquita artesanal de eso para que ustedes vean cómo es que se hace. No con todas estas cosas de acero inoxidable, porque por eso que a veces hay cosas del pasado que tienen un sabor y un olor característico y uno dice, pero ¿por qué es que no es como era antes? A la gente que estamos un poquito más pasado meridiano. Entonces, en unas yaguas que se hacían de las hojas de la palma, de la parte de abajo, se hacían unas yaguas y ahí se echaban, era uno de los envases que se usaba, el suero, después que se cortaba la leche en latas en la que venía el aceite. Entonces, eso y en recipientes de calderos de acero inoxidable y de cualquiera. Entonces, eso se cortaba la leche, se colaba en unos paños de hilo y entonces quedaba el queso, se apretaba y esa agua que se le llamaba suero se le daba a los cerdos y a las cerdas, que casi toda la familia, por no decir el 100%, tenían en su casa una pequeña pocilga detrás, donde le echaban las cácaras de plátano, compraban afrecho de arroz, luego vino el afrecho de trigo, cuando se comenzó a moler trigo aquí hace muchísimos años, y ese molinos dominicanos que producía el afrecho de trigo, a la gente le fabricaba un alimento a esos cerdos. Tomaba muchísimo tiempo para engordar, meses y meses, pero tenían esa costumbre. Prácticamente era muy poco lo que había que gastar para que ese cerdo criollo, que luego desapareció con la peste porcina, entonces, y un mestizo, porque hace años que se traían algunos padrotes de cerdos americanos y de diferentes tipos,
y entonces había un mestizo, un cerdo mestizo que tenía un rendimiento no tan alto como los de ahora en unidad de tiempo, pero un buen rendimiento de largo plazo y una adaptación al clima y a todo que no había, que prácticamente no se enfermaban, excepto una cosa que le llamaban el dandí, que era una especie de gripe, que siempre se vacunaban contra ese virus. Entonces, la leche, el suero que sobraba, más las cácaras de plátano, más las cácaras de yuca que pelaban, más los guineos, más todas las cosas que podían aparecer ahí, se le echaban y con eso se engordaban. Ese es otro evento que también pudiéramos un día desarrollar aquí. El tema del queso se cortaba con esas pastillas y una de las cosas que nos gustaba a todos los muchachos era coger un poco del queso antes de ponerlo en la prensa y el que sacaban con la imperfección de la tapa, porque se ponía se cubría con unos paños, parecen los pañales de niños así, de hilo, y entonces brotaba para arriba una orilla que había que recortarla con un cuchillo y esa orilla nos la daban a los muchachos y nos encantaba. Entonces, ¿qué pasa? El proceso no lleva hervidura por ninguna parte, no la llevaba. Nos decía Capeto que él pasteuriza la leche y la gente, el proceso de pasteurización de cualquier vegetal se hace haciendo, o cualquier alimento que se fabrica, se hace durante media hora manteniendo sobre 75 grados el producto y luego se le retira el fuego y se enfría y ya con eso es suficiente para que mueran el 100% de las bacterias que están. En el caso de que se vaya a envasar al vacío, entonces se coloca en el frasco, si es en un frasco. Entonces, no al vacío, se vaya a envasar, pero que se quiera que se haga el vacío, se choca a una temperatura de 20, 22 grados, si el cristal lo resiste, por eso se analiza, y entonces ahí la tapa hace el vacío y los productos pueden durar sin preservantes, dependiendo una cantidad de variables de datos de eso. Pero lo que queremos expresar y hacer énfasis es que el queso de freír no pasa en sentido general, sobre todo el queso artesanal, no pasa por altas temperaturas. Entonces, al no pasar por altas temperaturas, puede tener algunas bacterias de brucelosis, de tuberculosis, de otras enfermedades que son enfermedades zoonóticas. Es decir, que son transmisibles al hombre. Por eso, nunca se recomienda que el queso de freír, excepto algunas industrias, como Rica, Sosúa, etcétera, son empresas que tienen la precaución de pasteurizar esa leche antes de usarla para evitar precisamente eso que estamos diciendo con respecto a las enfermedades. Nosotros aquí abordamos temas tan diversos que tienen que ver con la comercialización de cosas importantes, no siempre agrícolas. Fíjese que ahora, en los últimos días, ha estado de moda el tema de que las ARS no quieren o no pueden financiar o cubrir todas las pruebas PCR que se nos ocurre hacernos. Entonces, nosotros lo que tratamos es de ser veraces en las cosas que discutimos. No tenemos nada que ver con ARS. Es más, yo no sé de quién son las ARS. Yo sé que hay una cosa que se llama ARS, que es lo que sustituyó los seguros, las igualas médicas que teníamos antes, con Coromina, con Abel González, etcétera. Y sé que la AFP son la administradora de los fondos de pensiones, que esas van un poquito más cómodas. Y que también, con frecuencia, la gente interpreta los márgenes de esas empresas de una manera incorrecta. Y en el caso de las ARS, yo quisiera que alguien me demostrara
a mí de la gente que pasamos de 60 años de edad. ¿Cuántas veces hemos consumido nosotros de esas empresas todos los análisis, todas las cosas que se nos ha ocurrido? ¿Cómo puede una gente con el sentido común necesario en la cabeza pensar que una institución que no le ha puesto, pero por ejemplo, yo conozco, en mi caso y en el caso de mi familia, no hay una sola ocasión que usted se vaya a hacer un estudio que no lo cubra 100% la ARS que nos da servicio? Que no las voy a mencionar porque no quiero hacer propaganda en función de las demás. Está bien que algunos planes que la gente compra son pequeños en cuanto a la cobertura de medicamentos, porque eso tiene sus planes. Está bien que se defienda eso y está bien que nosotros, los que tenemos alguna opinión hacia el público, tengamos que defender los intereses de las grandes mayorías. Pero no está bien que seamos tan ligeros a veces con unas instituciones que publican sus estados, que son de conocimiento público. Señores, en este año de la pandemia, a mí me da hasta vergüenza hablar de ese tema porque nosotros vamos donde los cardiólogos y a chequearnos el corazón, que casi todos tenemos algo de eso. Y aquí yo conozco cientos y miles de dominicanos que se han hecho análisis y estudios casi de manera maniática. Y alguien me decía, pero es que las empresas han tenido pocos beneficios, pero claro que sí, porque no es gratis. No es gratis. Gente que se hace tomografía, que se hace... Lo primero cuando ya está sospechoso del COVID, lo primero que se hacían era un estudio de... lo mínimo era tirarse una placa. Y se ponía en tratamiento. Hay gente que se automedicaba y volvía a los 5 días a tirarse otra placa y hacerse el análisis que le hacen de la parte interna de su organismo. Entonces, yo quiero llamar un poco a la reflexión porque mientras los dominicanos nos entendemos mejor y hablamos las cosas con claridad, funciona mejor. Por eso el gobierno dijo y por eso asumió una parte del asunto de las pruebas, porque aquí hay gente que, como las redes sociales traen todo, dicen que, por ejemplo, a los peloteros le hacen creo que 2 o 3 veces por semana, le hacen la prueba PCR. Pero nosotros no necesitamos hacernos, los dominicanos promedio, no necesitamos hacernos eso. Entonces, seamos un poquito más conscientes porque vamos a vivir más en paz si recurrimos más a la verdad, al análisis y a la consideración, porque quiera ser o no, nosotros vivimos en el sistema capitalista. Este es el sistema, el que ha dado resultados en el mundo, y es posible que no, en muchos países no haya dado resultados, pero es el que tenemos. Entonces cuidémoslo para que no caigamos en el tema que el de si desacreditas tu burro, luego no lo vas a poder vender. Gracias, señores, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa de Revista 110 Agropecuaria. Así que esperamos vernos de nuevo el sábado.